Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1. Vamos a enfocarnos ahorita en tres versículos, que es el versículo 25 al 28, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco sobre la iglesia de Corinto. Una iglesia que, si ustedes han visto un poco de historia, vamos a aprender, se identifica mucho con lo que estamos pasando en estos momentos en una iglesia, como iglesia que somos, ¿verdad? Cuando ya todos lo tengamos, si gustan pueden ponerse de pie, pero si no, mire, pueden quedarse sentados. Lo importante es que ponga de pie su corazón, su oído audible, pero que nada mejor que nazca de su corazón y diga, lo voy a poner de pie en reverencia a la palabra. Así es que, cuando ya todos lo tengamos, amén. Gloria a Dios, vamos a dar lectura a la palabra. 1 Corintios 1, 25 al 28, vamos a estar leyendo y dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bendito Padre de la gloria, Señor, en esta noche, Padre, yo quiero pedirte, Señor, que sea yo este vaso, esa vasija, Padre celestial. Dice tu palabra que pones tú tu tesoro, Señor, y tu gloria y tu honra en vasijas en vasijas, Señor, de barro, para que tu nombre sea exaltado y glorificado y la gloria sea dada para ti y no para mí, Señor. Padre, yo te pido que en esta noche, Padre, seas usando mis labios, mi vida, Señor, que me des la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento y el entendimiento de tu palabra, Señor, para poder instruir, para poder, Señor, compartir esta enseñanza con mis hermanos, Padre, y mis hermanas. Te pido, Señor, que en este momento, Padre, quites toda distracción, Señor, de cada uno de los hermanos, desde el más pequeño hasta el más adulto, que pongan a oído audible, Padre celestial, y bendito Padre, que tu palabra pueda caer en tierra fértil, que las semillas, Señor, sean cayendo, Señor, en tierra que dé fruto, bendito Maestro. Gracias, Señor, porque sabemos que tú ya nos has escuchado, Padre. Sabemos, Señor, que cada uno de los agradecimientos, cada una de las peticiones, Señor, que se han puesto en este día, Padre, aún antes de que llegaran a nuestros labios, tú ya la conocías, Padre, y sabemos que tú darás respuesta a tu tiempo, Señor. Gracias por este pueblo que ha hecho el esfuerzo, Señor, y ha mostrado su agradecimiento al poder, Señor, esforzarse y estar, Señor, reunidos en este templo que has permitido, Señor, que podamos reunirnos para seguirte adorando y glorificando. A ti se ha dado la gloria y la honra, Señor, y toda potestad que sea contraria a tu voluntad, Señor, la quebrantamos, la sujetamos en el nombre poderoso de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, Señor. A ti se ha dado la gloria y la honra por siempre, y el pueblo unánime decimos, gloria a Dios. Quiero comenzar, hermano, dándoles un poco de historia de lo que es la iglesia de Corinto. En ese tiempo que Pablo escribía esta carta, la primera carta a los Corintios, Corintios era una de las ciudades marítimas, una de las más poderosas, en la cual había mucha prosperidad, era muy importante, estaba bajo el imperio romano, pero había mucha tradición griega, ¿verdad? Porque también los griegos, había mucha gente ahí que llevaba sus enseñanzas, ¿verdad? Pero también había un pueblo, un remanente, porque quiero decirle que Dios es tan lindo que siempre guarda un remanente para su gloria y para su honra, mi hermano. Y ese remanente somos cada uno de nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Que aún en medio de la injusticia y de la maldad, siempre permanecerá y florecerá un remanente de Jehová. A veces hay mucha gente, yo recordaba algo que una vez compartimos en una oración a temprana hora, porque a veces yo le decía al Señor, Señor, úsame, guárdame todo eso, pero fíjese que el Señor una vez me decía, ¿sabes? Cuando yo liberté a Israel del pueblo de la sujeción de Egipto, de Faraón, yo saqué multitud de gente, mucha gente cruzó el mar,
mucha gente, pues sobre todo los más, ¿verdad? Porque ya lo que es cuando ya Josué pasa el río Jordán, ya la generación que había salido de Egipto ya no iba más que Caleb y Josué, y los de 20 años para arriba todos habían fallecido, ¿verdad? Pero lo que lo quiero llevar es a esto, hermano, que Dios siempre guarda un remanente. Y que Dios decía y me hacía analizar y me decía, yo saqué mucha gente, pero mucha gente traía todavía su carga, traía su idolatría, traía sus enseñanzas. Pero yo traía ahí a un remanente, aunque sea pequeño, pero yo lo traía ahí. Venía Moisés, venía su familia, venía Josué, venía Caleb. Siempre Dios va a tener hombres y mujeres, un remanente especial que siempre no va a doblegar sus piernas ni se va a postrar ante imágenes o ante la idolatría. Cuando digo idolatría no se refiere solamente a una imagen hecha por seres humanos. Muchas veces el ser humano hacemos ídolos aún de nuestra propia familia, aún de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero miren, era una ciudad muy próspera e importante bajo el imperio de los romanos. Comerciaba mucho, había mucho comercio, pero una de las fuentes más lucrativas de la ciudad de Corinto era la esclavitud. Se mercadeaba mucho con la esclavitud. Y mucha gente, mi hermano, aún conociendo de Dios, sigue esclava. Que no es como tiene que estar un pueblo de Dios, porque Dios nos dice que nos fuimos llamados a libertad. Somos libres a través del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero muchos queremos seguir todavía en esa esclavitud, cargando con esas cadenas, aunque me hacía recordar hace tiempo cuando vino esa liberación aquí en Estados Unidos sobre los morenos. Era tanto los años que vivían esclavizados que cuando se les dio la oportunidad de ser libres, ellos pensaban que todavía traían esas cadenas, que todavía tenían que recibir órdenes de sus amos, porque eran tantos los años que habían permanecido esclavos que su mente no alcanzaba a carburar, que ya se había pagado un precio, que ya se había estipulado por ley que era libre, al igual que nosotros somos libres para dar un grito, para dar un aplauso a aquel que pagó un precio, que le dio la libertad en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús de Nazaret, aquel Cristo que dejó su trono para morir, hermano, como lo vil del mundo. Por eso dice que de lo vil del mundo, de lo menospreciado. Nuestro Cristo eso fue ante los ojos de los fariseos, ante los ojos de mucha gente. Él era lo menospreciado, era lo vil. Y muchas veces nosotros todavía sí seguimos. Ellos comerciaban la esclavitud. En ese tiempo, en esa ciudad de Corintio, se practicaba mucho una doctrina que tristemente, quiero decirle que no está exenta ni se ha acabado. Es más, empieza a gobernar de una manera, de una rapidez que está surgiendo tremenda. Se están penetrando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Bueno, sobre todo en la iglesia, ¿verdad? A nivel local, que podemos decir un templo, pero aún así nosotros como templo del Espíritu Santo, se está penetrando enseñanzas, una falsa doctrina. Ellos practicaban en ese tiempo se practicaba la doctrina que se llamaba hedonismo, así se llamaba esa doctrina. Esa doctrina, se lo voy a explicar un poquito, ¿qué se basaba? Ellos eran por eso es que Dios le revela esta palabra a Pablo y se lo explica a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba, así como era prosperada, lo que es económicamente, crecía, había mucha maldad, había mucho sexualismo, mucho tráfico de bastantes cosas que agradaban a la carne, o sea, similar al mundo, como el mundo comercializa la esclavitud al ser humano, la mujer en la prostitución, en la droga, los hombres prostituyéndose, alcoholizándose, drogándose, viven esclavos de sus pasiones, de lo humano. Así vivía el pueblo de Corinto, la ciudad de Corinto. Pero como Dios no hace excepción de persona,
Y no le dijo a Pablo, ¿sabes qué? Evita la iglesia, evita el pasar por la ciudad de Corinto, sino que lo envía. Y mire qué tan hermoso que hasta 2 cartas le escribe a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Es las únicas 2 iglesias a la cual escribe a Corintios, y la otra parece que es a Tesalonicenses, ¿verdad? Primera y segunda carta de los Tesalonicenses. Nada más a ellos 2 en las 3 epístolas que escribe Pablo, nada más a 2 iglesias le repite una carta. El egoísmo. Había mucha filosofía, vivían muchos griegos. Usted sabe que la historia, ¿verdad? Se habla de que los griegos son gente muy filósofos, intelectuales, mucha sabiduría. Pero la sabiduría de ellos, la sabiduría humana, Dios la detesta. Y para Dios dice que la sabiduría del hombre, del humano, es necio. Le llama necedad. Porque no quieren aceptar que hay un Dios que nos creó. Hay un Dios que formó cada una de las cosas que vemos y aún las que no vemos. Se encierran en su propia sabiduría, en su propia necedad. El egoísmo, hedonismo, doctrina filosófica basada, fíjese, se basaba en la búsqueda del placer y la supresión del dolor. Comenzó en Grecia. Es pensar que todo tiempo tenemos que disfrutar y no sufrir. Por eso es que si leemos el contexto, yo empecé con esos versículos, pero si leemos el contexto, regresamos hasta el principio, de lo cual, Pablo explica a los Corintios, él les habla de un mensaje positivo, un mensaje de gratitud. Cuando Dios le revela a Pablo y le dice en esos versículos de Corintios que lo del vil del mundo y lo menospreciado nos escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Sabe? Solamente hay una palabra que yo creo que meditaba en la vida de Pablo y por eso lo hacía: agradecimiento. Agradecimiento. Predico el evangelio por agradecimiento. Sirvo a Dios por agradecimiento. Hago lo que hago por agradecimiento. Por eso es que a los colosenses le dice: y todo lo que hago, sea de obra, sea de todo, lo hago como para el Señor y no para los hombres. Como agradecimiento para Dios por lo que ha hecho en mi vida. Porque yo vivía esclavo, yo vivía con las cadenas del pecado en mis manos y en mis pies. Pero Cristo me trajo libertad, me resucitó entre los muertos. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros deleites, hermanos. Pero llegó Cristo a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes escogieron a Dios, hermano? Una pregunta: ¿cuántos de ustedes escogieron a Dios? Levante su mano sin necesidad de decir eso. Al rato vamos a ver. ¿Cuántos escogieron a Dios? No quería que contestaran eso, porque va más adelante. Yo quería ver nada más, y no es para avergonzar, porque yo no vengo a avergonzar a nadie. Venimos a aprender, venimos a crecer, venimos a que la palabra sea empapada en nuestras vidas y podamos ir como la aurora, cada día creciendo de aumento en aumento, para llegar a la perfección que Cristo tiene para la vida de usted y para mi vida, mi hermano. Vivíamos esclavos. Y tristemente, ahora viene esa doctrina que ahora se está manipulando a la gente, la prosperidad. No, mira, tú no tienes que sufrir porque tu Dios es un Dios poderoso, lo creó todo. Él es el Dios del oro, de la plata. O sea, mira, la miseria no es para los hijos de Dios. Wow, entonces Dios odiaba a Pablo, Dios odiaba a Pedro, Dios odiaba a toda esa gente, Dios se odiaba a él mismo. Jesucristo se odiaba a él mismo porque Él no vino a que nos sirvieran, sino Él vino a servir. Cómo se está manipulando la vida del ser humano. Solamente el placer. Compartía una ilustración en mi perfil y decía un hombre predicando. Y le decía: ¿cuántos quieren autos? ¿Cuántos quieren casas? ¿Cuántos quieren cuentas en el banco? Y todo. Y todos alzando la mano. ¿Cuántos quieren tomar su cruz y seguir a Cristo? Todos bajaban su mano. Porque tristemente se está empezando a involucrarse esto en la iglesia, mi hermano. Me gusta mucho el significado de Gerson. ¿Saben el significado de Gerson? Si lo saben, hermanos, ustedes que tienen sus hijos, por ejemplo, le pusieron. Nosotros todos nos llamamos Gerson. Todos, ¿saben? Todos aquellos
que tenemos una visión puesta allá arriba. Porque Jesús significa extranjero. Nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero nuestra morada no está aquí. Nuestra morada está en el cielo. Por eso Jesús dijo: yo me voy porque voy a preparar moradas para que donde yo esté, también ustedes estén, mi hermano. Por eso la palabra de Dios dice: no hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta, donde el oído no corroe. Todo esto es pasajero. ¿Por qué te afanáis al día de mañana, si el día de mañana traerá su propio afán? Dice el Señor. Pero queremos todo: gozo, alegría. No queremos sufrir, no queremos tomar una cruz. No queremos que sean vituperados. Cuando la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, habla de las bienaventuranzas. Y dice: bienaventurados aquellos que son perseguidos en mi nombre. Bienaventurados aquellos que lloran. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y dice que la tierra pasará, pero su palabra no pasará, mi hermano. Se va a cumplir letra por letra, punto por punto, coma por coma. Quiera usted creerlo o no lo quiera creer. Corintios, alegría, gozo. Dice que, leyendo un poco más de historia, Pablo, yo creo que humanamente se pudo sentir un poco frustrado porque él llegó solo y venía un poco frustrado porque él venía de Grecia, de hablarle a los griegos, y muchos se burlaron de la enseñanza de Pablo en Grecia. Si ustedes pueden leer en el libro de Hechos, ahí está la historia cuando Pablo va a Grecia y les habla, ¿verdad? Y muchos se rieron y dijeron: te volveremos a oír. O sea, como diciendo: no tiene peso lo que tú estás diciendo. Entonces iba un poco frustrado. Claro, unos creyeron, otros no, ¿verdad? Pero iba un poco frustrado y llega a una ciudad donde imperaba más, donde había más imperio de la maldad y de tanto liberalismo, de tanta esclavitud, de tanta sexualidad, de una doctrina muy errónea. Pero ¿cuántos creen que Dios suple lo necesario a su pueblo? Mire que ahí podemos ver que Dios suple a una persona que clama a Dios, que se humilla a Dios. Dios dice: clama a mí, te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, te enseñaré, dice el Señor. Si mi pueblo clamare, si mi pueblo se humillare y se arrepintiese, Él está dispuesto a sanar y a escuchar escuchar nuestra plegaria. Su oído está audible hasta nuestra necesidad. Pablo, yo creo que clamó al Señor, ¿verdad? Hicimos algo imaginario, clamó al Señor: ¿qué voy a hacer humanamente yo solo aquí ante una ciudad tan grande, tan poblada, donde llega gente de todos lados y lo único que vienen a buscar es placer, esclavitud del mundo, esclavitud del enemigo? Y dice que él empieza a trabajar en lo que él trabajaba, haciendo carpas. Y ahí conoce un matrimonio que fue de gran bendición, y después ellos fueron los que mandó una carta a la iglesia de Roma. Voy a buscar aquí el nombre de esas personas, porque ese matrimonio, uno era Aquila y su esposa Priscila. Ellos hacían carpas también. Y yo creo que en ese momento, Pablo trabajando se conoció con ellos. Y Dios les suplió otro grupito más, 2, para predicar el evangelio. Y fíjense que ahí fue donde Dios también le lleva a Timoteo y a Silas. Porque Dios conoce y escudriña el corazón. Dice: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conoce? Solo tú, oh Jehová. Él conoce el corazón, Él conoce la necesidad de nosotros. Él sabía que Pablo necesitaba una ayuda para poder seguir predicando el evangelio en Corintios. Pero Pablo, al llegar a estos versículos, antes ya les habla de algo que nosotros, porque Dios no se equivoca, hermano. Si usted piensa que Dios lo escogió, hermana, si Dios piensa que Dios lo escogió, hermano, para sentarse en una silla, para que solamente Él alce su mano y de vez en cuando se les diga aplauden, hermano, no lo escogió con ese propósito Dios. Dios tiene un plan perfecto desde que antes que se formase, porque dice que aún en su embrión vio la gloria de Dios, dice David.
Y Jeremías le dice a Jeremías: antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo ya tenía un plan perfecto para tu vida. Yo ya tenía un plan perfecto para la vida de ustedes, mi hermano. Pero Dios no puede forzarlo a hacer lo que usted en su propia voluntad no quiere hacer. Pero Dios, usted no es una casualidad del destino. Usted no es una casualidad que esté aquí. Dios tiene propósitos grandes para la vida de usted, para la vida de cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros, que tanto le damos la libertad a Dios y al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Dios tenía ya un plan siempre. Y el propósito que hay, hermanos, para cada uno de nosotros, a diferencia de ministerios, que eso, no decir, pero es que yo no soy bueno para cantar, eso nomás lo hace el hermano César. Yo no soy bueno para enseñar, eso nomás lo hace el hermano René, la hermana Beatriz, la hermana Elena. No, yo no. Hermano, somos un cuerpo y cada uno hace un funcionamiento diferente. Pero ¿sabe a cuál sí se nos va a demandar? Es la gran comisión. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo del 18 en adelante. Lucas, perdón, si no me recuerdo, Marcos, capítulo 15 o capítulo 16, del 15 al 16, habla también de la comisión. Y eso es algo por lo cual Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, mi hermano, no importando si desarrolla un ministerio o algo en la iglesia. Eso es el desenrollarse y el hacerlo allá afuera, mi hermano. Fue escogido para proclamar la victoria, para dar a conocer el sacrificio grande que se hizo a través de una cruz que no tenía valor. La cruz no tenía valor, pero el que murió en la cruz es el que tiene todo el valor del mundo, mi hermano. Por eso es que Él tomó nuestro lugar en la cruz, porque dice que no había perdón de pecados si no había derramamiento de sangre, mi hermano. Había un propósito en Dios. Hay un propósito en usted, mi hermano. Dios le recuerda a través de Pablo a la iglesia que estaba dispersa, porque había judíos también ahí. Y cuando él llegó a Corinto, lo primero que hizo no fue que se fue a los mercados. No. Él primero iba y predicaba en las sinagogas, porque Dios le hizo ver primero a mi pueblo. Iba con el pueblo y le hablaba. Porque eran personas que no estaban exceptos, no tenían conocimiento ya de Jehová de los ejércitos, de lo que había hecho en sus antepasados. Todavía no comenzaba a predicarle de lleno a los gentiles, la iglesia que surgió a través de ese primer gentil, ¿verdad? De ese carcelero. Y ahora nosotros somos de ese pueblo gentil. Pero Pablo les recuerda y les dice: hey, porque había mucha división en la iglesia de Corinto. Ya había una iglesia, ya había sinagogas, porque había judíos. Pero había muchas divisiones, por eso él comienza orando y dándole unas palabras de fortalecimiento y de ánimo, diciendo: yo estoy orando por ustedes, que no falten los dones, que no falten los ministerios. Pero he escuchado por cartas del pueblo que hay mucha división, que hay mucha contienda, que unos se sienten allá y otros se sienten acá. Que unos son de Apolos, que otros son de Cristo, que otros son de Pablo. ¿Qué acaso Apolos murió por ustedes? ¿Qué acaso Pablo murió por ustedes? Fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, mi hermano. Fue Él que tomó su lugar. Fue por Él que ahora nosotros fueron rotas esas cadenas de esclavitud y ahora somos libres en el nombre de Jesús, mi hermano. Pablo le recuerda a esta iglesia. Pablo les dice: no crean en su propia filosofía y en su propia sabiduría, porque esa es vanagloria de ustedes. Se están exaltando ustedes. Hacen de menos al otro y hacen de menos a aquel. Cuando Dios no hace de menos a nadie, mi hermano. Yo le decía apenas a un compañero de trabajo que Dios le está permitiendo trabajar con él, y lo pongo en sus oraciones, que se llama el señor Jorge. Él le decía: mira, el amor de Dios es grande. Él ama toda la creación. Él ama al homosexual. Él ama a la prostituta. Él ama al secuestrador. Él ama al violador. Él ama todo. Todo eso. Todas esas personas que practican la maldad. Lo que no ama es lo que ellos practican. Pero él ama a esas personas. Y por eso es que ha retardado su venida. Porque Él no quiere que se pierdan, sino que todos lleguen al conocimiento de Cristo y sean salvos. Nosotros sabemos, hacemos con la misma iglesia de Corintios.
Ay, no, yo no me junto con el homosexual porque vayan a pensar que yo ando con él. Yo no me junto con la lesbiana porque vaya a pensar que a lo mejor yo también soy tortilla, decimos en México, a las personas que andan entre mujeres. No, 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 no. Que vayan a pensar. No es lo que piensa el ser humano, es lo que piensa Dios de usted. Dios le dio la gran comisión, fue escogido como pueblo de Dios para que hable las maravillas de Dios que ha hecho en su vida, para que seamos testimonio palpable de la misericordia de Dios al cual alabamos, mi hermano. Por eso fuimos escogidos. Esta iglesia de Corintios, miren, pueden leer todos el capítulo, yo traté de leerlo todo, pero me enfoqué más hasta el versículo 33, pero lean todo. Pero ¿cómo comienza? Dice, lo que es en Corintios 1 del 10 al 17. Está dividido Cristo, dice al comienzo de su Biblia, pero fíjense que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? No, yo amo mi grupito acá porque somos los más espirituales. Allá la hermana Mercedes que haga su grupito para allá porque no, ellos son inferiores a mí. Yo uso saco y corbata y ella no usa. Eso es lo que hacían, lo que practicaba esa iglesia. ¿Ustedes piensan que eso es agradable ante la presencia de Dios, mi hermano? Por eso Pablo exhorta a la iglesia de Corinto y dice: no, 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 no. ¿Por qué dices que hablas de un Cristo cuando hay tanta división? Cuando hay tanta contienda. Cuando piensan que por el don que Dios les ha dado, ustedes son más importantes que otros. Si eso no es ni de ustedes. Si usted enseña bien, no es porque usted sea súper inteligente, es porque Dios le da la gracia, le da el entendimiento, la inteligencia y la sabiduría para que pueda desarrollar bien ese privilegio. Pero no es ni de usted. No vayamos a cometer el error que cometió este rey de Babilonia, ¿verdad? Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿verdad? Mira nomás todo lo que ha hecho a través de mi palabra. De seguro la próxima semana todos los hermanos van a estar. No, no, hermano. La Biblia dice que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en la persona. Nosotros somos, dice que por eso dice que la Biblia dice que nosotros somos, que el tesoro fue puesto en vasos de barro, ¿verdad? Para que no nos exaltemos. Porque la toda gloria y toda honra y exaltación se la merece aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es el que se la merece. Pero nosotros a veces humanamente nos confundimos y empezamos a ver, y Dios nos empieza a usar de una manera especial y pensamos que es porque nosotros lo hemos logrado. Cuando nosotros no podemos hacer nada sin la voluntad de Dios. Y si nos queremos exaltar, bueno, Dios también tiene reservado eso para nosotros. Porque dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos dirán en ese tiempo: Señor, pero en tu nombre echaron fuera demonios. Señor, ¿te acuerdas cuando yo predicaba la unción que se derramaba y no se podía ni predicar porque... Sí, recuerdo, pero ¿sabes qué? Fuiste una vasija más en mis manos. Fuiste un vaso más en mis manos para poder bendecir a mi pueblo. Pero tú no eras de honra para mí. Cuando tú salías de ese templo y salías allá afuera, volvías a practicar, volvías a volver a estar esclavo de tus delitos. Apártate de mí, no te conozco, dice el Señor. Qué terrible será cuando llegue ese día, ¿verdad, mi hermano? Y no nos presentemos como pueblo, como siervos aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Porque podemos engañar a la gente, pero a Dios nunca los engañaremos, mi hermano. Él sabe y conoce nuestro corazón y sabe nuestro pensamiento. ¿Te acuerdas, Señor, cuando la hermana oré por la hermana que estaba enferma y se sanó? Sí. ¿Te acuerdas que usé tu nombre? Sí. Usaste mi nombre, pero para exaltarte tú. Usaste mi nombre para tratar de sacar beneficio para ti, pero no para que verdaderamente te humillaras
guiaras a mí, hicieras mi voluntad. Esas cosas diferentes. El pueblo en su filosofía, en su sabiduría humana, ¿verdad? Se creían así. Había divisiones, había contiendas. No, es que yo soy del grupo del hermano Villanueva porque ese es más espiritual y habla más bonito. La hermana Elena, no. Disculpe que ponga uno de ustedes, ¿verdad? Discúlpenme. Voy a tratar esa manía. Pero nos ponemos así a nosotros a veces para poder entender mejor. ¿Sabe qué era lo que más me agradaba de Jesús cuando predicaba y enseñaba? Es que Él les preguntaba y les repetía, ¿entendieron? A Jesús no le gustaba que se fueran confundidos. A Jesús les gustaba que le decían, ¿entendiste la palabra, Elena Segovia? ¿La entendiste? ¿La saboreaste? ¿La deleitaste? ¿O hay alguna pregunta? Pero ahora nosotros nos vamos confundidos a veces. Dios quiere que podamos verdaderamente no tener nada más conocimiento de la palabra, sino entendimiento de su palabra. Por eso es que Dios, cuando estábamos esclavos, hermanos, al pecado, y puede decir, hermano, pero tal vez yo nací en el Evangelio. Sí, pero la Biblia dice en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos del reino de Dios. Y dice que todos somos pecadores. Nacemos a través del pecado. No, pero es que platicaba apenas con una hermana ayer y me decía que ella desde el principio, ella se congregaba en otro lugar y dice, yo desde pequeña, mis padres me llevaban a la iglesia. Y mi mamá nomás me decía, dice, tú nomás vas porque vas a buscar novio. Cuando tenía 10 años esa nena, ¿usted cree? Y gracias a Dios ella está en los caminos todavía. Ayer platicaba con ese matrimonio. Y yo le decía, mira, pero es algo bonito, ¿sabes por qué? Porque tal vez nuestros hijos estarán durmiendo acá o jugando. Pero ellos, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? En el libro de Romanos, capítulo 10. No recuerdo bien el versículo, si es 15 por ahí, pero dice que la fe, ¿por qué viene? Por el oír, ¿verdad? ¿Y el oír la qué? ¿Qué es lo que se predica acá? La palabra de Dios. A su tiempo va a hacer efecto en nuestros hijos. A su tiempo veremos a nuestros hijos cegar lo que hemos sembrado, cosecharemos. Veremos a nuestros hijos siendo instrumentos en las manos de Dios, a nuestras hijas. Me equivoqué, es 10:17, ¿verdad? Pero ahí estaba el texto. Esclavos, practicaban la esclavitud. Y Dios les recalca a través de Pablo y les dice, no, ya no quiero que estén en contienda. Miren, no se preocupen quién tiene mejor filosofía o mejor sabiduría o mejor enseñanza. ¿Saben qué? No se preocupen por estar compitiendo. Había una, cuando hay competencia, exactamente, me entraba lo de él. Había competencia, ¿verdad? Entre ellos. Y Pablo habla una vez de una competencia, pero no habla para que seamos malos, sino que prosigamos hacia la meta. Pero entre ellos había una competencia de ser mejores. Y Pablo recalca y dice, hey, déjense de esas cosas, déjense de esas tonteras, para ser claro. Ya no estén perdiendo su tiempo en eso. Dios no los escogió para estarse contendiendo, ni para quién es más sabio, ni quién los bautizó, ni tampoco haciendo menos Pablo no habla de eso para hacer menos el bautismo, no. Pero la primordial es la salvación. Lo primordial de la boca del cristiano tiene que ser el hablar del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso le dice, hey, déjense de estar compitiendo. ¿Quién es más sabio? ¿Quién es más filósofo? ¿Quién tiene más letra? ¿O quién? No, miren, ustedes no fueron escogidos ni llamados para eso. Ustedes, su propósito es cosa diferente. Es para que se proclame, es para que se hable, que solamente hay una sabiduría que acepta a Dios, que solamente la puede dar, que hay un poder a través de Cristo. Y se lo recalca en los versículos 18, ¿verdad? Hasta el versículo, de los versículos 18 en adelante, ¿verdad? Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Como se estaba practicando esa doctrina filosófica, que es el hedonismo, para ellos era una locura que una persona sufriera. Ellos era algo cuando les contaban, mira, hay alguien que dejó su trono, hay alguien que fue engendrado en el vientre de una mujer llamada María y creció, y él por voluntad propia recibió azotes, recibió que aceptó que le traspasaran su costado con una espada, con una lanza,
Fíjate que él aceptó que lo colgaran, que lo crucificaran en una cruz. Entonces decían, oye, están tan locos. O sea, si nosotros no fuimos creados para eso, como ahora el cristiano, ¿verdad? De ahora que he escuchado hasta unas cosas tan atroces, ¿verdad? Que dicen que le exigen a Dios que cuiden sus bienes materiales. ¿Quién somos nosotros para pedirle a Dios, mi hermano? Para exigirle a Dios, perdón. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para exigirle a Dios, mi hermano? Nosotros no somos nada. Dice la palabra que éramos de lo menospreciado, de lo inmundo. Yo no sé de dónde usted lo sacó Dios. Yo no sé qué cosas practicó en el mundo. Pero quiero decirle que usted era un pecador igual que yo. Tal vez no practicaba lo mismo que yo practicaba. Pero usted ante los ojos de Dios era un pecador, era una pecadora. Estaba destituido de la gloria de Dios. Pero Dios en su gran amor ya había creado un plan perfecto desde el libro de Génesis para que esa comunión, esa relación que se había perdido a través de la desobediencia de Adán y Eva, volviera a restituirse, esa comunión con Dios, mi hermano, para que ese velo que nos separaba de la presencia de Dios, volviéramos a tener esa libertad de poder ver a nuestro Dios cara a cara, mi hermano. Y pues si el hermano está loco, yo no he visto a Dios cara a cara. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sentido la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos oído la voz audible del Espíritu Santo diciendo en todo momento, sobre todo en la aflicción, diciéndote, aquí estoy contigo, yo te hice una promesa, yo te dije que es imposible que a tu vida no lleguen tribulaciones, pero te dije que confiaras en mí, porque yo vencí al mundo, dice el Señor, yo rompí los lazos de esclavitud, yo te hice libre en mi nombre, dice el Señor. Eso es lo que hizo. Por eso, hermano, ahora se ha perdido tanto esto, y no es que sea malo la enseñanza y el estudio, es bueno, es mejor prepararse para poder desarrollar mejor el privilegio, pero el principal motivo, nunca nos desviemos de predicar el evangelio, de hablar del poder de la cruz, pero no de la cruz, sino del poder que tomó del hombre, que 100% hombre y 100% Dios, murió en la cruz del Calvario, mi hermano. Que ahora esa cruz está vacía porque declaramos victoria en su nombre. El que murió ahí resucitó al tercer día. Todavía estuvo 40 días entre sus siervos cuando resucitó. Dice que de ahí fue nuevamente, ya fue, ¿verdad? Así arrebatado. ¿Y cuántos creen que lo veremos algún día? Hay una promesa. Jesús le dijo a su pueblo, nos veremos nuevamente. Esa promesa sigue vigente. Esa promesa se cumplirá. Tarde o temprano lo veremos. Sea para recibir galardones o sea para juicio. Pero lo veremos, mi hermano. Y dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, mi hermano. Ese día llegará. Pablo le dice, déjense ya de estar en contiendas. Preocúpense mejor por hablar de la cruz del Calvario. Lo que para ellos es locura por el dolor. Lo que muchos cristianos ahora ya no quieren padecer. Ya no queremos padecer necesidad, ya no queremos llorar. Ya no queremos pasar necesidades porque ¿cómo es posible que yo te busque, que yo te sirva y yo voy a pasar una necesidad? Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados aquellos que son perseguidos en su nombre de Jesús. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha sido enloquecido Dios la sabiduría del no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién vamos a predicar nosotros, mi hermano? A ese Cristo crucificado. Ese tiene que ser nuestro mensaje, no importando la filosofía, el estudio, la enseñanza, lo muy intelectual que nos sentamos.
Siempre tenemos que predicar con humildad y decirle al mundo que Cristo murió crucificado por perdonar nuestros pecados, mi hermano. Por eso nos recogió, por eso nos escogió, hermano, desde lo inmundo y lo menospreciado. Por eso yo les hacía una pregunta, ¿verdad? Les hacía una pregunta y quiero que comprendan primero eso. Cuando Pablo les dice, sean agradecidos. No se les olvide el agradecimiento. Cristo fue crucificado. A mucho pueblo a veces se le ha olvidado eso, hermano. Otra vez el Señor me permitía meditar y ponía yo lo que es el fariseo, ¿verdad? Cuando llega y se exalta, yo ayuno, yo oro, yo esto, yo diezmo. Que a veces nada más lo hacemos por un hábito, por una costumbre, por cumplir. Y Dios no quiere que no nada más cumplamos, mi hermano, sino que seamos agradecidos. Que de nuestro corazón salga ese agradecimiento. Como decía la hermana, a veces titubea cuando está uno acá, pero eso está pasando, está demostrando usted que hay un agradecimiento. No por eso me vaya a interpretar y el que se queda sentado no esté agradecido con Dios. Sí, Dios nos hace a veces, nos hace con diferentes. Unos son más tímidos, ¿verdad? Otros somos más habladores que necesitamos que nos paren la boca un poquito, ¿verdad? De todo hay en este mundo y de todo hay en la iglesia de Dios. Pero mostremos nuestro agradecimiento, que nuestros labios no se cierren para hablarle allá afuera al vecino, al compañero de trabajo, decirle de la cruz, del significado de la cruz, del significado del que tomó el lugar en esa cruz del Calvario, hermano. Eso es lo que le enfatiza Pablo a la iglesia de Corinto. Y les hace recordar que por muy filósofos y por muy instruidos y por tanta integridad que gozaban en ese momento, no eran nada sin la sabiduría de Dios. No eran nada cuando Dios los escogió. Por eso les hacía esa pregunta, ¿cuántos escogieron a Dios? Mi hermano me ganó un poquito en esa edad, pero bíblicamente les voy a llevar a ese versículo. Juan capítulo 15, versículos 16 y 18, vamos a encontrar esa respuesta. Nosotros no escogimos a Dios, hermano, menos yo solo digo lo personal, lo que menos quería era servirle a Dios. Yo lo que quería era atascarme en el mundo, deleitarme, cada día destrozarme la droga. Ese era mi pensamiento. Yo lo que menos quería era servirle a Dios. Por eso siempre le digo así, una vez cuando pasaba algo, aún en mi forma de excusarme, yo le decía al Señor, Señor, pero si te recuerdas, yo no te busqué. Si te recuerdas, yo no quería servirte. Si te recuerdas, yo no te busqué, yo no te escogí. Con la forma de excusarme, en vez de decir gracias, Señor, porque en tu gran misericordia, aun cuando no tenía valor, cuando estaba yo en el lodazal, tu mirada se puso sobre esta persona. Y ahora, mire, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Bueno, ¿quién iba a pensar? Yo, ¿verdad? Que ahora iba a tener el privilegio de que en estas fechas especiales tuviera una esposa, tuviera hijos y estuviera predicando el evangelio del Cristo de la gloria en el día de cumpleaños de mi hijo, ¿se imaginan? Vistiendo, no por mi vestimenta, y aún así por eso, ¿verdad? Pero no tanto por eso. Eso para representar a Cristo, ¿verdad? Pero no tanto por eso, sino cuando ya estaba ahí todo perdido, exactamente. Cuando yo me sentaba en el puente ahí de la frontera, cuando me deportaron, yo le daba un testimonio a un hermano de que yo no necesitaba ni pedir dinero a los que salían. Cuando me deportaron, que yo pedí mi deportación, me sentaba y yo una Biblia, dos Biblias que me regalaron, una Biblia mía de completa se llamaba Libre entre las rejas, esa me la dieron en la cárcel, y otra era un Nuevo Testamento. Y cuando yo estaba en la madrugada, como a las 12 de la noche, una leyendo esa Biblia, se secaban drogos y me invitaban a adorar, me decían, y yo lloraba y les decía, no, sabes, yo vivía así igual que tú, yo vivía esclavo, pero Dios me dio la libertad. Y ahora lloro, pero de gozo y de alegría, porque no tenía valor, pero Dios puso su mirada en mí. Ahora soy libre y tengo valor ante los ojos de Dios. Por eso Dios me recalca y me dice, por eso este versículo me fascina mucho, del 25 al 28 de 1 Corintios, del mundo y de lo menospreciado te rescaté. Acuérdate, que nunca se te olvide.
¿De dónde lo rescató el Señor, hermano? Tal vez usted no practicaba drogas, tal vez usted no se prostituía, ¿verdad? Tal vez usted no era un alcohólico, pero estaba encadenado al pecado, hermano. Estaba encadenado en cosas que no agradaban a Dios. Cuando di por primera vez mi testimonio en una radio, yo les dije, ¿sabe? Cuando yo les daba mi testimonio, me decían, es que entonces tú estabas manchado. Pero quiero decir, una persona que trae una playera blanca o algo y le echan algo que los ensucia, aun pequeña que sea o grande, es una mancha. Se ve en la ropa, sí o no, hermano. Sea la mancha pequeña o grande, es una mancha. Y la mancha del pecado, desde que nace el ser humano, viene esa mancha del pecado. Y así como yo necesitaba, aunque mi mancha era más grande por lo que practicaba, ¿verdad? Porque yo practiqué cosas terribles, hermano. Que ahora mis hijos están pequeños, pero me daba pena decirlos, pero hermano, cosas atroces, y aún Dios me escogió y tuvo misericordia de mí. Lo mismo la misericordia ha sido sobre su vida de ustedes, mi hermano. Por eso vale la pena predicar el Evangelio. Porque Dios nos escogió, hermano. Yo no lo escogí, miren lo que dice Juan 15:16. Voy a darle ya la lectura más rápido. No me quiero ver esos versículos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Verdad? Otro versículo más adelante, Miguel Ángel. Hasta el 18. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Pero el propósito fundamental de Dios que nos escoge, hermano, es para eso. Es para dar frutos de arrepentimiento. A veces pensamos, no, es que todavía es tardado para dar frutos. No, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de usted, hermano, todo creyente tiene que dar frutos de arrepentimiento. Porque ya no vamos a practicar lo que antes practicábamos. Y Él nos escogió a nosotros, hermano. La sabiduría de Dios. Y con este versículo voy a terminar, hermano. Pero es enfatizarse para los sacerdotes, de lo cual ahora somos, mi hermano. Como culto de varones que nos tocó dirigir en esta tarde.